Cuando miramos de que en el camino del Señor, aún sirviéndole, aún estando tomados de su mano, siguen habiendo problemas, siguen habiendo cosas y dificultades, pero si tenemos en claro y en nuestra mente de que no importa qué tantos problemas tengamos o qué tantas dificultades se nos atraviesen el camino, si confiamos en Dios, sabemos de que tendremos una gran recompensa y sobre todo, así como nos habla en el capítulo 4, nos dice que se admiraban de ellos y sobre todo los problemas, dice que ellos actuaban con paciencia y con fe, que no les importaba cuántos problemas tenían, siempre tenían paciencia y tenían fe. A pesar de que en el camino de Dios pasemos o pasaremos dificultades, sufrimientos, tristezas, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener paciencia y fe, ya que si damos un buen ejemplo a las demás personas por nuestro ejemplo, vendrán muchas otras personas, pero si nos miran decaer y miran que a pesar de que tenemos problemas, seguimos sirviendo a Dios sin importar las consecuencias, sin importarnos las cosas que pasen, entonces vamos a poder mirar de que muchas personas, muchos ojos van a estar fijados en nosotros. Y muchos de ellos van a tomarnos como ejemplo y nos van a mirar y van a decir, a pesar de que ellos tienen problemas, siguen sirviendo a Dios porque tienen paciencia y tienen fe, porque saben que detrás de cada problema, detrás de cada dificultad, tienen recompensa. Así que daremos un buen ejemplo que si tenemos problemas grandes o pequeños, tenemos que tener esa paciencia y esa fe de lo que nos habla en 2 de Tesalonicenses, de que si tenemos paciencia y fe podemos avanzar sin importarnos absolutamente nada. En la vida todo lo que necesitamos conseguir se necesita de esas dos cosas. Se necesita tener paciencia, se necesita tener fe. Muchas personas tienen fe, creen ciegamente en Jesucristo. El problema es que no tienen la paciencia suficiente para esperar a que Dios obre de acuerdo a lo que Él quiere y es conveniente para cada uno de nosotros. Amén. Entonces miramos de que si tenemos problemas o dificultades, si en este camino que es el estar con Dios tenemos problemas, dificultades, podemos mirar de que si tenemos paciencia y tenemos esa fe, el Señor nos va a sacar de ese problema y sobre todo si nosotros tenemos en nuestra mente de que si tenemos una gran recompensa por servirle a Dios, no nos va a importar problemas, no nos va a importar dificultades, no nos va a importar quién se levante en contra de nosotros, en contra de su ministerio, en contra de usted como pastor que me está mirando. No nos va a importar de que nadie se levante, de que nadie hable. No nos va a importar absolutamente nada si sabemos y tenemos en nuestro corazón de que nuestra recompensa es mucho más grande de lo que estamos viviendo. Entonces miremos de que si tenemos esa confianza y esa fe, podemos dar un buen ejemplo a los demás. Solo cuando nosotros tenemos algo que ganar es que nosotros nos esforzamos por dar lo mejor. Todo aquel que no tiene nada que ganar, al igual que lo contrario, cuando no tiene nada que perder. Se dice que los sicarios más peligrosos son aquellos que no tienen nada que perder. Total, a ellos les da igual. Y así mismo nos enseña Pablo. Él no tenía nada que perder, para él todo era ganancia. Él nada había con qué poderlo presionar para que abandonara la obra de Dios. Si tú consideras que todo lo tienes con Dios y que con Él hay recompensa, que tenemos todo por ganar, entonces vamos a ser más incisivos en lo que tenemos que hacer, vamos a ser más violentos, como dice la palabra, en la búsqueda del reino de Dios. Amén. Si miramos y tenemos presente de que nuestra recompensa es mucho más grande que el problema que estamos viviendo, entonces vamos a empezar a desarrollar ciertas áreas en nuestras vidas que nos van a fortalecer mucho más. La primera, decíamos, es nuestro ejemplo. Vamos a empezar a fortalecernos en nuestro ejemplo y vamos a empezar a mirar de que si mi ejemplo es bueno, entonces muchas personas van a seguir mi ejemplo. La segunda cosa que podemos empezar a desarrollar en mi vida es sentirme orgulloso de poder superar el problema y no que el problema me supere a mí. Miremos en el capítulo 1, el versículo 5. Pastor. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
Amén. En esta versión nos dice: esto demuestra el juicio justo de Dios para que ustedes sean dignos de entrar en el reino de Dios por el cual ahora sufren. Miramos de que tal vez en el camino de Dios hay sufrimiento, sí, hay tristezas, o hay dificultades, o personas que se levantan en contra, son personas que hablan de usted o como ministerio lo quieren acabar, pero miramos de que después de tanto sufrimiento dice que va a haber una recompensa, de que no importa el problema, debemos aprender de que debemos sentirnos orgullosos, de aprender a superar los problemas y no que nuestros problemas nos superen a nosotros. Debemos mirar de que si alguien nos está atacando es por algo y debemos seguir avanzando. En el versículo 5 nos habla de que si así suframos, dice que igual Dios nos va a recompensar, Dios nos va a dar nuestra recompensa y sobre todo debemos tener en cuenta de que si nuestro galardón es tan grande, entonces no nos debe importar los problemas ni las dificultades que en ese momento estamos viviendo. En la vida debemos tener algo muy en claro y es que todo camino al éxito no es fácil. Todo camino al éxito está lleno de obstáculos y esos obstáculos se llaman problemas. Si el camino al éxito fuera lo más fácil, entonces en verdad no sería éxito. Total, todo el mundo podría llegar. Si nosotros queremos algo especial para nuestra vida, debemos acostumbrarnos a que van a haber problemas. El día en que eso especial que tú quieres conseguir no tenga problemas y cualquiera lo pueda conseguir, automáticamente deja de ser importante. Amén. Ahora miramos que si ahora sufrimos es por algo que en realidad vale la pena. Si miramos nuestro sufrimiento, que es algo que estamos sufriendo, pero que en realidad sí vale la pena, entonces no debemos sentirnos frustrados ni nada. Y si nuestro sufrimiento viene por servirle al Señor, entonces mucho más por eso, porque sabemos y confiamos que el Señor nos defiende. Vemos en el capítulo número 3, el versículo número 3. 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén. En esta versión nos dice: pero el Señor es fiel y les dará fortaleza y protección contra el maligno. Si miramos, dice, el Señor es el que nos da fortaleza y nos va a proteger. De a pesar del sufrimiento o del dolor o la tristeza que estemos pasando o el problema que estemos pasando, si estamos sirviéndole al Señor debemos estar confiados de que el Señor nos da protección, nos da fortaleza en contra del maligno, en contra de esa persona que se ha levantado en contra suya, en contra de su familia, en contra de usted como pastor, en contra del ministerio. Miramos de que el Señor siempre nos va a proteger, de que Él nunca nos va a dejar solos, y si vamos a sufrir, que sea por algo que en realidad valga la pena, porque si se va a sufrir por algo que no vale la pena, pues no pierda su tiempo. Y si nosotros estamos sufriendo por las cosas de Dios o nos están atacando por las cosas de Dios, sigamos en el camino, porque igual en el camino de Dios vale la pena. Pero si miramos de que tal vez su sufrimiento es por algo que no vale la pena, entonces no pierda su tiempo. Evalúe por qué lo están atacando, evalúe por qué es que tiene el problema, y si en realidad es algo que no vale la pena, entonces no pierda su tiempo. Todo técnico o todo entrenador de cualquier equipo, de cualquier deporte, protege a sus jugadores. ¿Cuál es la mejor manera de un técnico proteger a sus jugadores? Entrenándolos, haciéndolos practicar, luchando para que ellos sean los mejores. El técnico de un equipo de fútbol no va a proteger a sus jugadores evitándole caídas, evitándole golpes y yendo él a jugar. La mejor manera de proteger a su equipo es capacitándolo, entrenándolo, preparándolo. Y de esa forma es como Dios nos entrena. Dios nos prepara, Dios nos equipa y de esa manera Él nos protege. Por eso es que cuando nosotros no entendemos eso, nosotros queremos estar libres de todo problema. Pero si es que estamos libres de todo problema, no vamos a estar capacitados para enfrentar esa vida que no es tan fácil. Amén. El área que estamos mirando ahorita es sentirse orgulloso de poder superar los problemas. Y si en su vida lo están atacando, siéntase orgulloso porque al menos es importante. Tal vez a las personas que no lo están atacando no son importantes y por eso no los atacan, por eso no les pelean, por eso no hacen absolutamente nada en contra de ellos. Entonces miremos de que si lo están atacando, siéntase importante. Siéntase que en realidad usted está haciendo algo y por eso lo están atacando. Miramos de que si aprendemos a mirar ese sufrimiento como algo bueno, vamos a aprender de ese problema.
Pero como mi sufrir es por el reino de Dios, no importa cuánto sufrimiento esté pasando, siempre seguiremos avanzando. La tercera área en la cual el Señor nos quiere desarrollar cuando estamos en el camino de Dios es que debemos estar tranquilos y confiados. En el capítulo 1, el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Amén. En esta versión nos dice, Dios es justo y les dará su merecido a todos los que le hagan sufrir a usted. Miramos de que si alguien nos está haciendo sufrir, si en algún momento alguien nos está haciendo llorar, o en algún momento alguien se levantó en contra de su ministerio, o de usted como pastor, miramos de que el Señor nos da promesas a aquellas personas que le estamos sirviendo al Señor. Porque miramos aquí en Tesalonicenses de que estaban hablando de que ellos estaban sirviendo al Señor y en ese camino de servir al Señor sufrían, tenían problemas, tenían dificultades, pero les dan una promesa y dice, Dios es justo y les dará su merecido a aquellas personas que los han hecho sufrir. Así que si usted quiere tomar esa promesa para su vida, podemos mirar de que esté tranquilo, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, es el Señor el que se encarga de usted, del problema y de aquellas personas que se levantaron en contra de usted. Miramos que si alguien se levantó en contra de nosotros, en contra del ministerio, en contra de su familia, en contra de usted como persona, Dios siempre estará con nosotros, Dios siempre se encargará de nuestros enemigos, así que debemos aprender a vivir confiados. Dios nos ha dado una meta, nos ha dado un propósito y ya dijimos, cada vez que queremos alcanzar una meta, cada vez que queremos alcanzar un propósito, vamos a encontrar diferentes tropiezos en esa carretera, en ese camino largo de la vida. Si alguien en alguna ciudad prepara una carrera de atletismo, los jugadores solo se preocupan por correr. Quienes se encargan de habilitar la vía, de quitar tropiezos, de arreglar los puentes, eso no es el atleta, es quien preparó y te invitó a esa competencia. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos ha dado una misión, Dios nos ha dado una meta, un propósito, y por lo tanto quien se encarga de quitar todo obstáculo y todo tropiezo es Él. Así que, como dice Diana, si hay alguien que está obstruyendo tu ministerio, si hay alguien que está obstruyendo tu propósito, el propósito que tienes que alcanzar, que Dios te dio, tú no te preocupes por eso, solo tú corres, solo tú haz tu labor, solo tú haz lo que tienes que hacer. El que se encarga de quitar esos tropiezos es Jesucristo. Amén. Miramos de que si nosotros estamos en el camino del Señor, el Señor es siempre el que nos defiende y nuestro Dios y el Dios en el cual nosotros creemos es el mismo de ayer, de hoy y siempre, aquel Dios de que abrió la tierra y se tragaba a sus enemigos, aquel Dios de que hacía cosas maravillosas, es ese mismo Dios el cual nosotros también tenemos. Y miramos de que Dios es un Dios de promesas, de cosas maravillosas, y también el Señor nos promete cosas y nosotros servimos. Y a veces en nuestro caminar, a veces decimos, ¿por qué esa persona se metió conmigo? ¿Por qué esa persona se levantó en contra de mí? Y empezamos a dudar de lo que nosotros estamos haciendo, y empezamos a dudar si estamos haciendo bien o mal nuestro camino. Pero en realidad, el camino con Dios siempre estará bien y por eso el Señor en estos capítulos nos quiere prometer de que Él siempre estará con nosotros a pesar de las dificultades. Miremos en el capítulo 3, en el versículo 4 y 5. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Miramos de que el Señor dice que siempre estará con nosotros y nunca nos dejará, y sobre todo dice encaminémonos, y dice todas las cosas que estamos haciendo están bien, dice todo lo que nos han mandado están bien. No nos coloquemos a dudar si nuestro ministerio será o no será, si nuestro llamado será o no será, sino que pongámonos a pensar de que si estamos siendo atacados es porque estamos haciendo cosas grandes y cosas maravillosas vendrán en el futuro. Así que no nos preocupemos por lo que tal vez está pasando en nuestras vidas, porque en realidad es porque Dios está con nosotros. Solamente, como dijimos y como dice Diana, solo tenemos que preocuparnos por cada día hacer las cosas mejor. Tú encárgate de lo tuyo, Jehová se encarga de lo de él.
tú no puedes preocuparte por lo que ha de pasar en la carrera que Dios te ha encomendado, sino simplemente haz tu trabajo, sírvele a Dios con todo tu esfuerzo, con todas tus ganas, y Dios mismo se encargará de tus enemigos, se encargará de quitar todo obstáculo de tu camino. Amén. Miramos que Dios es un Dios de promesas y de cosas maravillosas. Miremos en el Salmo 3, en el versículo 7 y 8. Salmo 3. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo está tu bendición. Amén. En esta versión nos dice, en 7 y 8, dice, levántate, Señor, Dios mío, ven y rescátame. Ojalá les dieras una bofetada a mis enemigos y le rompiera los dientes a los perversos. Señor, tú nos das la victoria y envías la bendición sobre tu pueblo. Miramos de que en este momento, en esa oración que hacían, dice, Señor, ven y dale una bofetada. Ojalá seas tú, Señor, y bajaras y le dieras una bofetada a mis enemigos y les quebraras los dientes. En cierta ocasión en nuestra vida, como familia pastoral, ciertas personas se levantaron en contra de nosotros como familia, en contra de nosotros como ministerio, y en ese momento llegó esa promesa. Unas personas nos regalaron esa promesa y nosotros la leímos y la declaramos en nuestras vidas. Pasó el tiempo y al pasar el tiempo esas personas llegaron otra vez a nuestras vidas y Dios fue tan maravilloso de que esas personas llegaron humilladas y fue algo impactante mirar de que esa promesa se había cumplido literalmente. El Señor había volado los dientes de aquellas personas, no sabemos por qué, no sabemos en qué ocasión, por qué motivo. Esas personas, esa mujer llegó y cuando llegó sin dientes. Y podemos mirar de que esa promesa se cumplió. Y si nosotros podemos tomar esa promesa, y si usted en este momento está pasando una dificultad, aférrese de esa promesa. El Señor puede bajar así como bajó en esa ocasión y volarle los dientes a sus enemigos. Tal vez no literalmente como pasó en nuestra ocasión, en nuestra familia, pero sí espiritualmente. Miramos de que aquellas personas que se meten con un hijo de Dios, llévanlas de perder. Tarde o temprano, el Señor es el que se encarga de aquellas personas. Esas personas enemigas tuyas posiblemente te incomodan por algún momento, porque para nadie es agradable sentirse atacado. Pero lo reconfortante es saber que mientras tú sigas en tu meta, el enemigo Satanás lo único que quiere es hacerte a un lado de tu propósito, desviarte del propósito que Dios tiene en tu vida y quiere que vuelvas a ser ese inútil que posiblemente fuiste en alguna ocasión. Por eso, si yo hago caso omiso, como decía Diana, si yo no hago caso a esos ataques, sino simplemente sigo en mi meta, Dios se encarga. ¿Sabes por qué muchas veces Dios no acaba con tus enemigos? Porque eres tú que en tus fuerzas tratas de hacerlo. Y mientras tú trates de acabar con tus enemigos de manera humana, Dios no va a intervenir. Por lo tanto, simplemente sigue con tu propósito, sigue con lo que Dios te ha encomendado y deja que Dios se encargue de lo demás. Amén. Si tenemos un propósito claro en nuestras vidas, que es servir al Señor a pesar de todo, a pesar de que vengan más problemas, a pesar de que vengan dificultades, nosotros vamos a seguir avanzando. El Señor nos promete muchas cosas a aquellos que le servimos a Dios y a aquellos que no nos apartamos de su presencia. Miremos en el capítulo 1, el versículo 7 y 8. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que el Señor, bajará del cielo y vendrá del cielo
y tomará, dice, y castigará a aquellas personas que no creyeron en Él, que tal vez se metieron con usted y al estarse metiendo con usted no están creyendo en Dios, porque en realidad nosotros servimos a un Dios grande, maravilloso, un Dios que nos defiende. Y lo que dice el pastor, si nosotros en nuestras fuerzas estamos tratando de acabar con nuestros enemigos, simplemente nos vamos a desgastar y Dios no va a hacer nada. Pero si nosotros confiamos en el Señor, es Él el que se encarga de aquellas personas que tal vez se levantaron en contra de usted, a aquellas personas que quieren acabar con su familia, aquellas personas que quieren acabar con su negocio. Dios se encargará de ellos. No nos preocupemos, estemos confiados y sobre todo avancemos. La cuarta área en la cual Dios nos quiere tratar y nos quiere enseñar es continuar en la lucha. Miremos en el capítulo número 3, el versículo 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Amén. Miramos que en continuar en la lucha, miramos en esos dos versículos dos cosas muy importantes, que es de que debemos seguir orando. A pesar de todo, a pesar del problema, la dificultad que estemos pasando, a pesar del problema que esté pasando usted como pastor, como ministro o como simplemente oveja, miramos de que aún con los problemas debemos seguir orando para que la palabra de Dios siga siendo expandida y siga siempre viva. Miramos que orar, el Señor nos manda a orar siempre, a orar sin cesar, o sea, en cada momento debemos siempre estar orando, o sea, estar siempre en contacto con Dios. Cada cosa que hagamos, siempre la hagamos con la mano de Dios, cada cosa que estemos emprendiendo, siempre tomemos la mano de Dios para que nunca hagamos las cosas en nuestras fuerzas. Cuando dejamos de orar o cuando dejamos de estar en comunicación con Dios, empezamos a hacer las cosas en mis fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Cuando empezamos a luchar por ese llamado en mis fuerzas y no en las de Dios, empezamos a mirar de que tal vez las cosas no nos empiezan a salir. O cuando empezamos a luchar en contra de ese enemigo, de que se levantó en contra de usted, en contra de su familia, en contra de su negocio, miramos de que las cosas no empiezan a salir como nosotros queremos. Tal vez queremos ver a ese enemigo destruido, pero no lo vemos porque simplemente estamos actuando en nuestras fuerzas. Dejamos de orar. Algo triste, miramos que cuando estamos en la vida cristiana y no nos empiezan a salir bien las cosas, mengua nuestra oración. Ya no oramos como orábamos antes. Entonces debemos aprender de que a pesar de los problemas que estemos viviendo o de los que vengan, debemos aprender de que la oración es fundamental para nuestras vidas. La oración no solamente es para pedir, para exigir, para reclamar, sino que la oración es la que me da esa paz, esa tranquilidad, me quita toda ansiedad. Por eso es que dice que por nuestros enemigos, ¿qué tenemos que hacer también? Ora por tus enemigos. De esa manera te quitas toda carga, te quitas todo estrés. Si te encuentras con tu enemigo en la calle, salúdalo, y si te da la oportunidad, abrázalo. Porque el enemigo lo que estaba esperando es que tú te amargues, que le hagas mala cara, para después tener que decir, no me hicieron caso. No, abrázalo, bésalo. La venganza no es tuya. Si tú oras por tu enemigo, simplemente tú te libras de todo estrés, te libras de toda carga, de toda ansiedad, sigues haciendo tu trabajo de manera perfecta y Dios se encarga de lo que Él tiene que encargar. Amén. Miramos de que Dios todo tiene su recompensa para aquellos que le servimos, pero eso no incluye el dejar de hacer las cosas también. Miramos que el Señor nos dice en muchas partes de la palabra de Dios que debemos ser esforzados y valientes, y esforzados es hacer las cosas también nosotros. No dejar también todas las cosas en manos de Dios y que Él sea todo. Nosotros también debemos colocar de nuestra parte. El Señor nos manda a ser esforzados y valientes y a alcanzar nuestras metas de la mano de Dios. Y el hecho de que nosotros estemos sirviendo a Dios no quiere decir que dejemos de trabajar en lo secular, a no ser de que usted sea un pastor tiempo completo, un ministro tiempo completo, pues ahí sí está siempre de la mano de Dios y siempre trabajando en el servicio a Dios. Pero lo contrario, aquellas personas que no somos tiempo completo,
No nos quiere decir que nos excusemos de las cosas de la iglesia o las cosas de la congregación o del servicio a Dios para dejar de trabajar, como se ve en muchas otras partes, de que dicen, como estoy sirviendo a Dios, ya no trabajo, ya no hago, ya no ayudo a mi familia, ya no aporto a mi casa, porque como estoy en una iglesia cristiana, entonces ya no, todo me sostiene Dios, cuando no es así. El Señor nos habla que también debemos trabajar. Si estamos en el servicio de Dios tiempo completo, pues no, pero si en realidad no estamos tiempo completo, las 24 horas del día, en las cosas de Dios, entonces sí trabajemos. Miremos en el capítulo número 3, el versículo 6 al 10. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis que de manera debemos imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajábamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino porque damos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amén. Miramos que dice que aquel que no trabaja, que no coma. Y miramos que los discípulos que están hablando aquí, dice, ellos daban ejemplo. Y dicen, ellos trabajaban igual en la obra, igualmente trabajaban en lo secular para dar ejemplo a sus discípulos. Y miramos de que muchas personas se excusan en lo ministerial, en las cosas para no trabajar. Aclaro igualmente, aquellas personas que están de tiempo completo, pues sírvanle a Dios tiempo completo. Pero aquellas personas que no lo hacemos tiempo completo, debemos entender de que debemos igualmente trabajar y no debemos excusarnos en eso. Si tenemos y queremos una recompensa de Dios, debemos también equilibrar las cosas. A veces solamente están metidos en la iglesia y por eso no trabajan y no son tiempo completo, entonces debemos aprender de que si no somos tiempo completo, sirvamos a Dios en los momentos que debemos servirle, pero también trabajemos. Entonces Diana nos habla de dos cosas importantes: personas que no son tiempo completo y que en la iglesia y deben ser ejemplo de trabajo, para que no anden viviendo de manera ilícita. Pero hay algo triste todavía, que hay personas que son de tiempo completo, líderes o pastores, pero tampoco trabajan como deberían trabajar. A ellos también es ese llamado. Si tú dices vivir de la fe y si tú dices servirle a Dios de tiempo completo, entonces que sea de tiempo completo. Hay algunos pastores que solamente se los ve en la iglesia cuando les toca predicar y nada más. El resto del tiempo viven perdidos. Nadie sabe ni siquiera dónde están, ni mucho menos cómo encontrarlo, porque trabaja así de tiempo completo porque hace parte de la nómina de una iglesia, pero a Dios no le está trabajando de tiempo completo. Amén. Miremos de que en el camino de Dios todo tiene su recompensa y todo lo que hacemos por Dios tendremos una recompensa grande si le servimos al Señor, porque muchas personas caen al otro extremo y dicen, no, es que yo no sirvo en la iglesia porque trabajo y después descuido mi trabajo por estar en la iglesia, cuando en realidad debemos equilibrar iglesia y trabajo, y sabremos de que el Señor nos dará nuestra recompensa. Si miramos de que el servir a Dios tiene un galardón muy grande, que es la salvación, y sobre todo, así no tengamos esa salvación, o muchos no crean en esa salvación, tal vez viviremos bien, estaremos tranquilos, estaremos confiados, estaremos bien con nuestra familia, sirviéndole al Señor. Si servimos a Dios por ese galardón, que es la felicidad aquí en esta tierra, por vivir bien en esta tierra, miraremos de que no importarán los problemas, no importarán las dificultades que vengan, siempre estaremos tomados de la mano de Dios. Así que si usted no le está sirviendo a Dios en este momento, aquellos que me están viendo a través de televisión, le animo a que le sirvamos, porque si le servimos, el Señor nos va a dar recompensas grandes, maravillosas, y sobre todo, si usted tiene un enemigo, es el Señor el que lo defiende, es el Señor el que lo cuida, es el Señor el que lo va a sacar de ese problema. Si aprendemos a servir, porque tenemos un gran galardón, que es la salvación, y sobre todo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, Diana.
Debemos saber entonces que con Jesucristo nada es gratis, no porque nosotros seamos interesados, sino porque Dios es bueno. Dios es bueno y Él dice, si tú me sirves, yo te doy un galardón, yo te doy todo eso. Y como nos explica Diana, el galardón que nosotros esperamos como cristianos no es solamente allá, en el más allá, en esa vida eterna, no es solamente estar allá en el cielo. El galardón también hace parte de aquí en la tierra. Vivir bien como familias, como gente de una sociedad. Por lo tanto, aquí en la tierra también dice la palabra que tendremos 100 veces más de lo que nosotros hemos invertido. Todo atleta corre, pero porque hay un galardón. En los campeonatos de fútbol hay una copa que ganar. En tu región, la Copa América, a nivel de campeonatos mundiales, hay una copa que es lo que anima a esas personas a correr y a jugar. ¿Qué pasaría si en ese campeonato de fútbol no hay una copa, no hay un galardón, no va a ganar nada? ¿Le meterían la misma fuerza con que le meten ahora? No. A ellos, ¿qué es lo que los motiva? Un día ser campeones, obtener esa copa, poderla lucir. Eso es lo que los motiva y eso es lo que hace que ellos se entreguen de lleno. El día en que alguien haga un campeonato y diga vamos a hacer un campeonato de fútbol a nivel nacional, no hay nada que ganar, no hay nada por lo cual luchar, de seguro que nadie va a invertir, es más, ni siquiera los van a ver. Por lo tanto, debemos estar seguros que con Jesucristo también tenemos un galardón para tu vida personal aquí en la tierra y también en el más allá, en ese cielo maravilloso. Así que nunca dejes de luchar. Dios es maravilloso, Jesucristo tiene maravillas para ti. Todos los días hay milagros, tan solo con el hecho de levantarnos cada mañana y poder respirar bajo nuestros propios medios, ya es un milagro. Hay muchos que están entubados, hay muchos que están respirando de manera artificial en un hospital, en un quirófano. Por lo tanto, si tú y yo amanecimos y con ganas de seguir trabajando, aunque con frío o mucho calor en algunos otros lugares, pero siempre contando con la bendición de Dios. Qué bueno que cada mañana cuando tú te levantes, abras los ojos, digas, este es el día que hizo Jehová, por lo tanto lo voy a disfrutar, por lo tanto voy a vivir bien. No importa las circunstancias, no importa lo que tenga que vivir, voy a disfrutarlo. Y prepárate sobre todo para que si ese día te levantaste con muchas ganas de triunfar, también prepárate para tener obstáculos. Entre más grande es lo que tú quieres alcanzar, más grandes serán los obstáculos. Entre más grande es la meta, más dificultad vas a encontrar. Así que no te desanimes, sigue adelante. Si estás con Cristo, todo es posible con Él. Los esperamos en nuestra próxima emisión el día de mañana y recuerda que estaremos a las 7:30 transmitiendo una palabra de vida, una palabra que nos lleva cada día de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. Dios quiere que tengamos vidas de excelencia y para eso Dios cada día nos da consejos en su palabra. Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión. Que Él quiere y es conveniente para cada uno de nosotros. Amén. Entonces miramos de que si tenemos problemas o dificultades, si en este camino que es el estar con Dios tenemos problemas, dificultades, podemos mirar de que si tenemos paciencia y tenemos esa fe, el Señor nos va a sacar de ese problema. Y sobre todo, si nosotros tenemos en nuestra mente de que si tenemos una gran recompensa por servirle a Dios, no nos va a importar problemas, no nos va a importar dificultades, no nos va a importar quién se levante en contra de nosotros, en contra de su ministerio, en contra de usted como pastor que me está mirando. No nos va a importar, no nos va a importar de que nadie se levante, de que nadie hable. No nos va a importar absolutamente nada si sabemos y tenemos en nuestro corazón de que nuestra recompensa es mucho más grande de lo que estamos viviendo. Entonces miremos de que si tenemos esa confianza y esa fe, podemos dar un buen ejemplo a los demás. Solo cuando nosotros tenemos algo que ganar es que nosotros nos esforzamos por dar lo mejor. Todo aquel que no tiene nada que ganar, al igual que lo contrario, cuando no tiene nada que perder. Se dice que los sicarios más peligrosos son aquellos que no tienen nada que perder. Total, a ellos les da igual. Y así mismo nos enseña Pablo. Él no tenía nada que perder, para él todo era ganancia. Él nada había con qué poderlo presionar para que abandonara la obra de Dios. Si tú consideras que todo lo tienes con Dios y que con Él hay recompensa, que tenemos todo por ganar. Detrás de cada problema, detrás de cada dificultad, tienen recompensa. Así que daremos un buen ejemplo que si somos
tenemos problemas grandes o pequeños, tenemos que tener esa paciencia y esa fe de lo que nos habla en 2 de Tesalonicenses, de que si tenemos paciencia y fe podemos avanzar sin importarnos absolutamente nada. En la vida todo lo que necesitamos conseguir se necesita de esas dos cosas. Se necesita tener paciencia, se necesita tener fe. Muchas personas tienen fe, creen ciegamente en Jesucristo. El problema es que no tienen la paciencia suficiente para esperar a que Dios obre de acuerdo a lo que... Cuando miramos de que en el camino del Señor, aún sirviéndole, aún estando tomados de su mano, siguen habiendo problemas, siguen habiendo cosas y dificultades, pero si tenemos en claro y en nuestra mente de que no importa qué tantos problemas tengamos o qué tantas dificultades se nos atraviesen el camino, si confiamos en Dios, sabemos de que tendremos una gran recompensa y sobre todo, así como nos habla en el capítulo 4, nos dice que se admiraban de ellos y sobre todo los problemas, dice que ellos actuaban con paciencia y con fe, que no les importaba cuántos problemas tenían, siempre tenían paciencia y tenían fe. A pesar de que en el camino de Dios pasemos o pasaremos dificultades, sufrimientos, tristezas, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener paciencia y fe, ya que si damos un buen ejemplo a las demás personas por nuestro ejemplo, vendrán muchas otras personas, pero si nos miran decaer y miran que a pesar de que tenemos problemas, seguimos sirviendo a Dios sin importar las consecuencias, sin importarnos las cosas que pasen, entonces vamos a poder mirar de que muchas personas, muchos ojos van a estar fijados en nosotros. Y muchos de ellos van a tomarnos como ejemplo y nos van a mirar y van a decir, a pesar de que ellos tienen problemas, siguen sirviendo a Dios porque tienen paciencia y tienen fe, porque saben que